nos ha permitido estar aquí en su casa, bien agradecidos por su bondad y su misericordia. Realmente nos debemos de sentir bien bendecidos que Dios nos inquieta a venir a buscarle y poder recibir lo que Él tiene para nosotros en este día, ¿verdad? Quisiera entrar en una oración, hermano, si me puede acompañar ahí donde usted se encuentra, y así de esa manera podemos poner este servicio en las manos del Señor para que así pueda ser de bendición. Si me puede acompañar, ¿verdad? Padre amado, Padre de misericordia, Señor, aquí estamos delante de ti agradecidos por tu bondad y tu misericordia. Gracias, papito lindo, por ser tan bueno con nosotros, Señor. Te ruego en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que tú quites toda oposición, Padre, que pueda haber en los aires, Señor, que pueda haber, Señor, a quien que quiera interrumpir la enseñanza, Padre, que se transmita, Padre, por favor, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que limpies los aires, Señor, y que tu palabra pueda caer en buena tierra, Señor, y de ese fruto que tú quieres, Padre. Por favor, te lo ruego en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, así de esa manera quisiera entrar al tema, porque el tiempo se me va muy rápido, pero este tema es la segunda parte de lo que dimos la semana pasada, y quisiera nada más dar un pequeño resumen de lo que hablé para poder entender en qué estamos, y para nosotros aquí en casa pues nos va a ser de bendición así tenerlo bien refresh y bien recordatorio de todo lo que aprendimos, ¿verdad? Quisiera ir rápidamente a nuestro verso base, que es Primera de Corintios 10, 2 al 6. Y ok, aquí estamos, ok. Dice: y en Moisés todos fueron bautizados, en la nube y en el mar. Y dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Y aquí se abre una gran enseñanza para nosotros, y, ¿verdad? Entender que primeramente Dios nos sacó del mundo. Aquí está la figura bien clara. Lo está poniendo aquí en el versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y aquí está hablando de todo. Desde la salida de Egipto, entonces la caminada al desierto, luego el cruzado el Jordán. Ese es un ejemplo para nosotros, para entender que así es la vida del creyente ahora también. Y a veces hay personas que apenas conocieron del Señor y piensan que eso es todo. Y lamentablemente no es así. Miren, nosotros tenemos que entender las cosas espirituales, y nosotros tenemos que entender que cuando el Señor nos saca de Egipto, entramos en un proceso que es el desierto. Aunque no lo aceptemos, aunque no lo creamos, es así. Es así, porque tenemos que dejar muchas cosas. Mire, simplemente para que Dios nos haya podido sacar del mundo, quiero dar este versículo que está en Éxodo 3:19 y luego el 20. Dice: pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir si no es por la fuerza. Fíjese aquí el punto que el Señor nos está mencionando a nosotros, que es por fuerza que nos sacó Él. Y el 20 dice: por lo tanto, yo mostraré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las asombrosas que haré en su país. Después de eso, el faraón los dejará salir. Pero fíjese que tuvieron que pasar muchas cosas. Le menciono estos versículos para que entienda cómo fue el proceso para nosotros salir del mundo. No fue cualquier cosa. Nosotros podemos recordarnos. Perdón que estoy hablando un poquito rápido, pero recuerde que es un resumen y quiero llegar a donde nos dejamos. Como sea, gracias a Dios se va a quedar grabado. Primeramente Dios, todo sale bien y lo puede volver a escuchar despacito si es necesario. Entonces, tenemos que ver que Dios nos sacó con fuerza. Recordemos nosotros cómo llegamos a los pies del Señor. En la mayor parte de los casos fue muy fuerte las situaciones.
O sea, nosotros tuvimos que sufrir posiblemente tantas cosas, pero nos sacaron con fuerza para entender que estábamos mal, que para entender que necesitábamos de Dios. Eso está fuerte, pero ¿para qué? ¿Para qué todo eso? Es donde entra nosotros, que yo les mencioné que nosotros tenemos que entrar a este camino y cambiar nuestras obras, cambiar todas nuestras actitudes que teníamos. No podemos seguir siendo las mismas personas. Y ese proceso se hace ¿en dónde? ¿Verdad? Hasta les dije una pregunta, ¿qué? ¿En dónde se podría hacer ese proceso? Y la respuesta es la iglesia. La respuesta es la iglesia, donde se hace el proceso de limpiarnos, cambiar nuestras actitudes, entregarnos al Señor, aprender de la palabra. No se va a hacer en ningún otro lugar, no se va a hacer en un colegio, en una universidad, aunque sea cristiana. No, ahí no es el proceso es en la casa del Señor. Ahí es donde nosotros vamos a entender, y es donde a veces ahí chocamos nosotros con varias cosas que a nosotros no nos gusta. Mire, y eso es donde aquí nosotros tenemos que rendir nuestra vida, porque a final de cuentas eso es lo que estamos transmitiendo aquí: alcanzar en Dios, no nada más ser salvos. Y para eso tenemos que aprender lo espiritual que le agrada a Dios en el desierto, porque ahí es donde el primer proceso cuando salimos del mundo es el desierto. Y ahí tenemos que entregar nuestras vidas. Va a ver cómo. Me voy a ir rapidito porque quiero avanzar. Yo tenía programado dar un resumen de aproximadamente unos 10 minutitos o 15, pero déjame, voy a adelantando aquí un rapidito. Voy a ver. Dice, nomás se los voy a mencionar y voy a ir avanzando. Dice, lo espiritual para agradar a Dios. Obviamente es en un culto espiritual. Eso lo podemos ver en Romanos 12:1. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. En la versión Ausejo dice que seamos víctimas, nuestra propia vida, para poder traer un sacrificio un culto espiritual. Pero eso significa que nosotros tenemos que ir muriendo en el altar. Es donde nosotros tenemos que venir a los pies de Cristo a morir en el altar. Tenemos que entender que ese es el culto espiritual. Eso es entendiendo lo espiritual. Recordemos, entendiendo lo espiritual es que vengas a la iglesia y te derrames, que vengas a la iglesia y que entiendas que tienes que rendirte a Él. Eso es espiritual. Vamos avanzando. Mateo 5:23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, el altar es para reconciliarnos. Y ahí no está diciendo que tú le hiciste algo a él. Ahí está diciendo que si él está enojado contigo y tú ni cuenta te diste que le hiciste un daño, pero ¿quién no sabe? Aquel como que tiene algo raro. No me quiere saludar bien, ¿qué le haría? Pero entonces es donde uno tiene que ir, hermano, disculpe si lo ofendí, si tal vez le dije algo que lo incomodó, ¿verdad? A lo mejor usted sabe qué dijo. Ahí reconciliarse. Eso es espiritual. Recordemos que ese es el altar. Ahora, Malaquías 2:13, y esta otra cosa hacéis: cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. O sea, aquí este versículo de Malaquías 2:13 es que tenemos que venir a la iglesia a derramarnos. Está bien, ir en el principio. Bueno, es que en la mayor parte de los casos, en el principio, cuando uno llega a los pies de Cristo, ay Señor, gracias por salvarme, estaba tan mal, gracias Padre. Y ya luego pasan esos días, ya se siente bien, se siente fuerte y ya nomás aplaudiendo. O si es que ya ni se mueve, ya ni hace nada uno. Y no, nosotros tenemos que entender que
que venir y derramarnos al altar del Señor, eso es algo espiritual que a Él le agrada. A Él le agrada que hagamos eso. Es que nosotros no vinimos a ser espectadores aquí en la iglesia o calentar la silla. Nosotros vinimos a derramarnos nuestra vida hacia Él. Eso es un culto espiritual. Eso es lo que es. Déjeme, voy avanzando. Ya casi llego al resumen. Perdón por todo esto pero yo sé que va a ser de bendición. Salmo 43:4. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. La alabanza, tenemos que aprender que nosotros tenemos, fíjese, nosotros hasta ponemos las alabanzas. Hoy estuvimos batallando un poquito, ¿verdad? Pero ahí salían, ¿verdad? Ahí salían las alabanzas. ¿Para qué lo hacemos? Lo hacemos para que se aprenda la letra. Si no se la sabe, para que cante para Dios, para que cante. Para eso lo hacemos, porque eso es a lo que vinimos aquí, a la casa del Señor. Vinimos a rendirnos. Y Éxodo 29:25 dice: luego lo tomarás de sus manos y lo quemarás en el altar sobre el holocausto como aroma agradable delante del Señor. Esa es ofrenda encendida al Señor. Aquí Éxodo 29:25 es la adoración. La adoración. O sea que ya les mencioné estas 4 cosas para resumirlo. Venir a la casa del Señor y morir nosotros, eso es un culto espiritual. Yo quería ver el fútbol. ¿Verdad? Pastor, acabo que tiene servicio el martes, ahí nos vemos, no es que quiero ver algo hoy. Ese no está entendiendo lo que es un culto espiritual, perdóneme. No está muriendo. Entonces, un culto espiritual es morirse uno. Le mencioné que uno tiene que reconciliarse en el altar. Le mencioné que uno tiene que derramarse delante de Dios con lágrimas, con llanto, con lo que sea, como esté pataleando aquí, Señor, libérame, lo que sea. Tenemos que aprender a alabar y adorar a Dios. Esos son sacrificios que le agradan a Dios. Esas son cosas espirituales que a Él le agradan y que nosotros tenemos que aprender a hacerlos en la iglesia, en la faceta que nosotros estamos caminando en el desierto, porque tenés que entender que es un proceso. ¿Viste? Hay gente que se ofende porque digo yo eso, están en el desierto, pero ¿a poco entonces ya llegaron a Canaán? No saben ni qué es Canaán, ni tienen idea. El Señor Jesús nos dijo: hay vida y vida en abundancia. No es lo mismo. Es una cosa es la vida, que esa es la fase del desierto que estamos caminando, y la abundancia es figura de lo que viene siendo Canaán. Me voy avanzando. Aquí fue donde me quedé la semana pasada. Una de las cosas que nosotros debemos de anhelar y aprender, ya aquí le voy a ir bajando poquito porque ya me estoy alcanzando donde debía de estar. ¿Cuánto tiempo me tomé? 15. Oh, mira, qué bueno, estuvo ahí bien cerquitas. Donde me quedé, en Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2, aquí nos está hablando de la leche espiritual. Ya les hablé de la faceta rápidamente en el resumen de lo que es venir a la iglesia. Venir a la iglesia es venir a rendirse todas las cosas que ya se las mencioné. Pero aparte de eso, es la leche espiritual. Mire, dice Primera de Pedro 2:2, desea como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcas para salvación. Mire el punto tan interesante y tan delicado que está ahí: para que crezcas para salvación. Y eso, hermano, eso debe de inquietarlo a usted. Para que crezcas. Mire, se lo traje en varias versiones, este mismo versículo, porque se me hizo bastante interesante para poder nosotros entender lo que el Señor nos quiere enseñar. En otra versión que traigo aquí dice: como niños recién nacidos, apetecer, gracias, apetecer la leche espiritual no adulterada,
para que alimentados con ella crezcas en orden a la salvación. Fíjese, la otra era crezcáis para salvación. Esta es crezcáis en orden. Y eso nos pone a nosotros a entender que la iglesia del Señor tiene que ser un lugar ordenado, no desordenado. Fíjese, hay lugares donde, hermano, no tienen el orden para nada y vienen los hermanos con sus hijos y los hijos andan, corre, como si fuera el McDonald's, el playground de McDonald's, ¿verdad? Y aquí es la casa del Señor. ¿Qué tiene? O ven a los niños acá en el altar, ¿verdad? Donde están los instrumentos, ahí moviéndole la batería, el piano. Ya, ¿verdad? El padre él dice, es de la alabanza. ¿Cuál? Es malcriado, quítelo de ahí, eso costó bien caro. ¿Usted lo va a pagar? Cómprele uno y téngalo allá en su casa, que le dé duro. Allá. Pero ahí es de la alabanza. ¿Cuál? No, es un desorden. Nosotros tenemos que entender que hay un orden en la casa del Señor. Hay un orden en la casa del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de anhelar. La palabra nos va a ordenar. Ok, amén. Esta otra versión también dice, como niños recién nacidos, apeteced la leche espiritual no falsificada, para que con ella crezcáis en orden a vuestra salud. Fíjese aquí lo interesante que está marcando, para la salud espiritual. Por eso usted puede entender muchas personas de aquí que no están bien saludablemente, espiritualmente hablando. Yo no estoy hablando en el cuerpo, espiritualmente hablando. Eso es delicado. No están saludables espiritualmente. Y nosotros, Dios nos está mandando a que crezcamos saludablemente. Es que esto es delicado. Esto nos pone a nosotros a considerar, si no te gusta la palabra de Dios, no te gusta la palabra, te aburre, te fastidia, te cae gordo el predicador, tienes un problema. Es lo más importante del servicio. Sin eso no vas a crecer. Fíjese, aquí está diciendo, para que crezcas. Sí, amén, a mí me gusta la alabanza, la adoración. Y ya enseñé lo primero que se tiene que hacer cuando viene aquí, a los pies de Cristo, a la iglesia. En esos momentos. Pero aquí estamos aprendiendo que necesitamos anhelar la leche. Mire otra versión como lo dice. Más bien, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre, si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Esa versión está bien delicada, lo que le está diciendo ahí. Yo no voy a tocar un poquito mucho ahí, nomás le estoy ampliando el entendimiento. La BL 95 dice, como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra, gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Y ahí fue donde yo me quedé, alcanzar la plenitud. Hay gente que piensa que ya nomás porque ya recibió a Cristo ya es todo. Pues ya, yo ya me bauticé, yo acepté al Señor, ahí tengo mi Biblia, ya. Qué pobre, qué pobre. Eso no, perdóname, pero eso no es el evangelio. Nunca van a crecer, no van a alcanzar a este término que nos está enseñando la palabra de la plenitud. Yo anhelo alcanzar por lo que yo fui alcanzado. Y por cierto que el apóstol está dando unas enseñanzas tan hermosas hablando de alcanzar por lo que fuimos alcanzados. Tan hermosas. Es que tenemos que entender que ¿para qué? Fíjese, los versículos principios que les mencioné, nos sacó con poder del mundo. Y si no lo puede entender así, entiéndalo de esta manera.
Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. ¿Para qué tanto? ¿Por qué vino? Eso debe de preocuparse uno de entender. No, nomás vino aquí para que lo tengan ahí, como la mayor parte de la gente ahí, tengo su retrato colgado. ¿Y eso qué te va a ayudar? ¿Eso en qué te va a ayudar? Él no vino para eso, para que lo tuvieras ahí colgado o lo trajeras aquí colgado para que veas que yo sí creo en él. Eso no significa nada. Eso, la realidad, es hasta malo. Déjale explico por qué, rápidamente. Que se le muera un ser familiar de usted bien querido. Imagínese un ser querido que se le muera. Y que usted, para que acordarse siempre de él, aquí traiga una foto de él ahí muerto. Eso es una falta de respeto, si lo quiere verlo bien. Porque Dios no nos puso a que lo recordemos así. Jamás. ¿Sabe cómo nos puso que lo recordemos? En la Santa Cena. Hacer esto en memoria de mí. Ahí dice. Pero bueno, no me quiero entretener mucho ahí, ¿verdad? Déjame, voy avanzando. Ahora, ya entendimos que en la casa del Señor venimos a alabar, a adorar, a exaltar el nombre del Señor, a aprender a hacer todo eso, a rendirnos a Él. Tenemos que aprender eso. Ya tocamos el punto que nosotros tenemos que anhelar la palabra, porque solamente a través de la palabra no adulterada es que podemos crecer. Si no, nunca va a crecer, si no, nunca va a agarrar esa plenitud en el Señor. Pero ahora vamos a ver otro punto que tengo aquí, que está en 1 de Pedro 2:5, donde dice, ahora sí ya voy a ir despacito. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire aquí el punto, hermano. Esto es edificarnos. Para que usted sea una casa espiritual. Es que aquí es donde nosotros tenemos que quitar ese concepto. Oh, yo voy a la iglesia y ya con eso cumplo. No, ¿y qué es lo que haces afuera de la iglesia? Ya cuando me subo al carro, ahí tiene ¿cómo es? La chona, tan, tan, tan. Ahí traen la música esa rara ahí, el reggaetón. Ya salí de la iglesia, ya cumplí. Ya se sube a su carro, ahí tiene todo lo que da y se va. ¿Ese estará creciendo? ¿Él se estará volviendo una casa espiritual? No, es claro que no. Casa espiritual de otras cosas raras, feas, pero no de Dios. No de Dios. Se sienta en la casa y está viendo ahí un programa que hasta el viento siente usted. ¡Oh! Lo sentí también hasta acá sentado. Pues, qué tremendo programa. Hay gente que siente esa experiencia, que déjame le cuento. Qué tremendo está eso. Entonces, o está viendo a ver qué puedo hacer que me pueda edificar a mí. Claro que yo no tengo nada en contra que si quiere ver una película, mírela, no más que tenga cuidado que es lo que va a ver. No puede ver lo que sea porque lamentablemente ahorita hay muchas cosas que pasan bien raras en las películas. Pero eso es si uno anhela ser una casa espiritual, tiene que uno que edificarse. Y eso a nosotros nos pone, ¿a qué haces que te edifique fuera de la iglesia? Para que tú seas una casa espiritual. Eso es lo que estamos hablando. Que seas tú una casa espiritual. Eso es lo que nos está enseñando aquí ahorita este versículo. ¿En qué te edificas? Mire, ese mismo versículo le voy a sacar dos cosas. Vamos a volverlo a leer otra vez. 1 de Pedro 2:5.
también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Sed edificados. Ya tocamos ese punto, que seamos edificados, pero para eso nosotros tenemos que pasar un proceso. Sed edificados. Ahora dice aquí, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que fíjese, primero tenemos que aprender a hacer una casa espiritual para poder ofrecer sacrificios aceptables. Qué tremendo es eso. Por eso, mire, usted cuando conoce a gente, oh sí, yo en la casa, yo ahí veo las predicaciones, yo leo la Biblia, yo ahí tengo oro en el cuarto, tengo ahí mi comunicación con Dios. Mentiroso, no es cierto. Y si lo haces no es aceptable. No te puedes brincar el orden, eso es un orden. La iglesia es un orden. El camino del Señor es un orden, aunque a uno no le guste. Por eso mucha gente se queda ahí en el desierto, tendida ahí. Nunca avanzaron. Claro que como institución, la iglesia cristiana es un desorden. Y piensan que porque ven eso en la institución, piensan que así es todo. Y perdónenme, pero no. No es así. El camino para llegar hacia está el Señor y lo que nosotros estamos aprendiendo es un orden. No se puede vivir desordenadamente. No se puede hacer lo que quiera uno. Cuando uno empieza a tomar esas actitudes, tiene pérdidas. Tiene pérdidas de un lado o de otro, pero tiene pérdidas. Y para recuperarlas, ¿cómo cuestan? Cuestan. Porque no quiere decir que ya está descalificado, no, pues le va a costar. Entonces, no nos confundamos. No, pues es que ahí en esas iglesias es un desorden. Allá uno cree esto, aquel otro cree aquí otra cosa, ¿verdad? Pero por eso, mire, usted tiene que sentirse agradecido con Dios. ¿Dónde me llevaste? Tiene que estar agradecido. Si usted puede darse cuenta de lo que le enseñan, que no es palabra adulterada, y que es palabra adulterada, rápidamente le voy a explicar qué es. Es aquellos que dicen, mire, aquí usted puede ser rico. Dios tiene que bendecirlo. Mentiroso, eso es una palabra adulterada. Mira, venga para acá. Aquí es para de sufrir. Usted venga aquí y va a parar de sufrir. Mentiroso. Eso no es cierto. Mire, aquí nos revelaron otro evangelio. Ven aquí, mentiroso. Nomás hay una sola palabra, es la Biblia, los 66 libros. Hermano, uno se tiene que dar cuenta ahí. Uno empieza a darse cuenta ahí. Y hay gente, mira, solamente hay un solo Dios, un solo Dios. Pero cuando lees la Biblia dice ahí que el Hijo es Dios. Y tú dices que nada más hay un Dios. Algo está mal aquí. Palabra adulterada. Bueno, ya está en unas que mencioné, ya ni son ni adulteradas, ya son hasta otra cosa. Pero bueno, nomás le estoy poniendo para que usted pueda entender que si Dios lo ha traído a un lugar donde puede crecer, y agárrese, camine, échele ganas. Porque Dios quiere que nosotros avancemos. Mire, ahora déjame, voy avanzando. Entonces, este mismo versículo de 1 de Pedro 2:5 le saqué dos cosas. Que edifiquemos. ¿Y para qué? Para poder ofrecer sacrificios aceptables. Por eso, mire, quiero explicarle aquí algo rápidamente. Lo primero que le mencioné de la iglesia es que nosotros aprendamos a hacerlo aquí en la iglesia. Y que anhele palabra no adulterada. Esto está hablando para que crezca la relación fuera de la iglesia. Pero si usted no se congrega en ningún lugar,
No se puede brincar la barda, no puedes. Por eso les puse ese ejemplo de esas personas que dicen, yo tengo esta comunicación con Dios hasta más que tú. Tienen hasta el descaro de decirle a uno eso. Todos los días yo le oro a Dios. ¿Tú lo haces? ¿A dónde das tu dinero? Yo se lo doy a los pobres, ¿tú? Ideas así, desordenadas. Vamos avanzando. Romanos 1:11 dice, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seas confirmados. Esta otra versión lo dice, pues estoy anhelando vivientemente verlos para comunicaros algún don espiritual con el que quedéis fortalecidos. Y es aquí, hermano, ¿qué es lo que platicamos? Fíjese, aquí no está hablando el apóstol. Quiero verte. ¿Para qué me quieres ver? Para comunicarte de algún don espiritual. Dones espirituales. Es que eso debe de ser nuestro lenguaje. Esto es espiritual. Esto nosotros debemos de entenderlo. Si nosotros no podemos entender esto, hay un problema. Hay un problema. Fíjese, ¿sabe cómo la mayor parte de la gente toma esto que acabo de mencionar como en burla, como en carcajadas así? Ah, sí es cierto, de veras. Tú y lo espiritual. Sí. Nosotros tenemos que anhelar y platicarle al hermano, no nomás platicarles, ¿ya viste cómo vino la hermana? Qué mal venía esa hermana hoy. Y luego esas greñas, no se peinó y bien. A mí platíqueme de un don espiritual. ¿Qué fue lo que sabes que yo sentía la presencia del Dios calentito, calentito? No sabía qué estaba pasando. Oh, ya estás avanzando, ya de pedido te sientes calentito, porque antes sentías frío nada más, ¿verdad? Pero fíjense, uno va ahí, sí, ya sentía y empecé a hablar en lenguas. No sabía qué estaba pasando, pero sentía que me movía en la garganta así. Eso lo va a fortalecer a usted y al que el otro que está ahí escuchando. Oh, sí, es cierto. Yo también quiero experimentar eso. Ah, ese hermano vino todo arrugado, no lo planchó su esposa. Hermano, esas cosas no. No lo digo por nadie en particular, hermano, son puros, usted sabe, ejemplos, hermano, para poder entender que a veces las pláticas entre nosotros los hermanos no son muy agradables, no son muy saludables y mucho menos, pues no vas a fortalecer a nadie, no vas a confirmar a nadie, no vas a hacer nada, no son pláticas espirituales. Y nosotros tenemos que entender en nuestro lenguaje pláticas espirituales para confirmar al hermano, para fortalecer al hermano. ¿Sí ve cómo voy aumentándole el volumen? Aprendiendo primero en la casa del Señor a qué vinimos a hacer, qué es lo que a Él le agrada. Después de ahí, anhelar uno la palabra para crecer. Después de ahí, a casa espiritual en nuestra casa. Después de ahí, ¿cómo voy a hablar con mis hermanos? Vamos avanzando. Dice Romanos 7:14. Aquí me voy a quedar posiblemente aquí en amor ya voy a terminar por cuestión del tiempo. Voy bien. Voy bien. Dice Romanos 7:14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Cómo enseña este verso, hermanos? Pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Fíjese, esto está tremendo, hermano. Esto está tremendo. Este versículo, mire, déjenselo leo en otra versión.
La NTV dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Y aquí es donde se rompen unas estructuras. Porque fíjense, hay mucha gente, hermano, hay mucha gente, mucho pueblo de Dios que dice, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Eso es lo único que sabe de toda la Biblia. Ni la Biblia leen. Entonces no se sujetan a la Biblia. No, yo no. Yo estoy bajo la gracia. Porque Dios vino y murió en la cruz del Calvario. Entonces por gracia sois salvos. Entonces esos son los únicos versos que se saben. Y ya de ahí no saben nada. Y entonces ¿qué le hacemos a esto? ¿Qué le hacemos a esto? Mire, les voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo bien terrenal para que me pueda entender cómo es que nosotros no podemos vivir así, no podemos aceptar ese tipo de pensamiento, sino que entendemos que todo es voluntario y por amor. Claro, para avanzar, para permanecer ahí donde mismo ahí, pues ahí te puedes quedar. Pero para avanzar, cambian las cosas. Aquí con este verso va a entender, y le voy a poner este ejemplo bien secular para que me pueda entender. Aquí en Estados Unidos, ¿se siente que está en la cárcel usted? ¿Se siente que está en la cárcel usted? Dice la hermana que sí. A veces dice la hermana. ¿Se siente que está aquí en la cárcel? Que no puede ir donde sea. No se pasea a la tienda, a la mola, a la playa. ¿Está libre? ¿Está libre? ¿Sí o no? A ver, trate de hacer algo desordenado. A ver si no le cae la policía. ¿Y qué le va a decir a usted al policía? ¡Ey, qué pasa, policía! ¿Que no estoy en Estados Unidos? ¿Que no soy libre? Sí, eres libre, pero ya rompiste una ley y ahora vas a la cárcel. Por fin. Sí, es que sí, ¿ve? Así es en lo espiritual. Así es en el camino del Señor, para que me entienda. Sí, somos libres. Por gracia sois salvos. Pero si tú rompes las leyes, por eso mucha gente no avanza. Déjale pongo el ejemplo. Déjale pongo unos versículos más bien. Salmos 119, 165. Se dio muy largo esos números, ¿verdad? Pero ahí está en la Biblia. Salmos 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. Qué tremendo le está diciendo este versículo. Déjale leer otra versión. Los que aman tu palabra, para que no, le puse esta versión para que entienda. De plano, ¿de qué está hablando este versículo? Porque aquí, ¿verdad? El primer versículo que leí dice, es que la ley es antigua, es de antes. Mire, déjale pongo este otro versículo, esta otra versión. Los que aman tu palabra disfrutan de mucha paz y no sufren ningún tropiezo. O sea, la ley es la Biblia. Así de simple. Ay, no, yo no vivo bajo la ley, yo vivo bajo gracia. Ay, no seas mentiroso, ni lees la Biblia de seguro, por eso estás como estás. Uno tiene que entender. Porque si leyera uno la Biblia, hermano, uno entendiera y se diera cuenta. Hay gente que la estudia para defenderse nada más. Oh, ya leí la Biblia, ahí dice esto. Bueno, es para defenderse ciertos puntos claves. Así están todo un montón de dominaciones. Entonces no se va a sorprender usted de que haya un individuo o dos que se sepa ciertos versículos para defenderse. Pero está en un error. Está en un error.
Y esto es fuerte, porque como se los mencioné, hay dominaciones enteras, hay sectas que nada más por 2, 3 versículos de la Biblia se establecen. Eso está triste. Y aquí, fíjese, nos dice Salmo 119, 165. Amo tu ley, amo tu palabra. Ay, disculpe, ya se me estaba sacando la garganta. Pero mire, entonces ya con este versículo podemos entender Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Entonces comprendemos que la Biblia es espiritual, que la palabra de Dios es espiritual. Pero yo tengo muchos problemas porque de plano, y es que es donde uno tiene que pues reconocer que necesitamos rendirnos a Dios. Yo al menos, yo siempre reconozco, Padre, perdóname, yo soy bien carnal. Ayúdame, Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Es que, hermanos, hay gente que se siente bien espiritual. Bien, ya lo alcanzó todo. Y pues, y si sí lo alcanzó, pues qué bueno, gloria a Dios. Pero yo al menos, yo soy una persona que soy bien necesitado. Yo necesito de Dios diariamente. Padre, por favor, ayúdame, Señor. Dice tu palabra que haga esto, pero me cuesta trabajo. No lo puedo hacer. Tengo problemas para aceptarlo. ¿O a poco ya todos lo aceptamos en la Biblia? Ya entendemos, ahora sí, Romanos 7:14. Pero ¿dónde es donde uno va a entregar y crecer? En la casa del Señor. Para así nosotros, miren, no ser, no tropezar. Si amamos la palabra, mire, Padre, yo amo tu palabra, Señor, no la entiendo posiblemente, pero yo quiero vivir para ti, yo quiero agradarte, yo quiero tener una vida diferente. Hermano, Dios lo va a ayudar. Pero si usted nada más, ay, ese pastor le echa mucha salsa a los tacos. No, mire, vamos a otro versículo. Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Esta otra versión dice, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Y es que la misma Biblia se interpreta sola. Aquí solamente aquellos que se quieren condenar solos, pues se condenan. Por eso le digo que aquella gente que dice eso no lee la Biblia, no la lee, porque aquí están los versículos bien claros. Porque ya no estoy bajo la ley, ya estoy bajo la gracia, entonces ya puedo ir a hacer lo que sea. Si fuera así, y quiero que sepas que hay sectas que se han crecido en este tipo de enseñanza. Hay una bien famosa que se llama Salvos por Gracia, salvos siempre salvos, algo así. Y esa sale en la tele y toda la cosa, para que es bien famosa, hay mucho dinero ahí. Pues ¿quién no quiere seguir pecando? Pero se están perdiendo. Se están poniendo en una consecuencia. Le puse el ejemplo terrenal. Aquí estamos en Estados Unidos, rompes la ley, va a haber una consecuencia. Así también para el creyente que vive de esta manera, va a haber una consecuencia en aquel día. No saldrás de ahí hasta que pagues el último ¿qué? Cuadrante. ¿A quién cree que le está hablando allí? Es que, hermanos, tenemos que despertar de esta vida que vivimos, que pensamos que nada más estamos aquí todo el tiempo, o que tenemos que despertar a la realidad. Esto aquí es la prueba, esto aquí es nuestra preparación para la eternidad. Y qué triste que va a haber gente que, habiendo alcanzado o teniendo la oportunidad, va a terminar en la cárcel allá. Esto está terrible, ¿eh? Y antes sí que les fue bien, porque otros ni siquiera eso. Se perdieron totalmente.
Señor amado, está delicado esto, hermano. Por eso nosotros tenemos que entender, hermano, rendirnos al Señor, rendirnos al Señor. Mire, este punto aquí que les estoy mencionando es simplemente algo nuevo en el espíritu. Debe de haber algo nuevo. Nosotros no somos igual que antes. Cuando venimos a los pies de Cristo, todo cambia, todo tiene que cambiar. No es lo mismo. Nosotros no vivimos como vive el mundo, aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Caminamos aquí en esta tierra, pero nosotros nos distinguimos. Oh, aquellos, mira. Nosotros venimos a la casa del Señor. Nosotros no somos iguales. Mire, aunque usted no lo crea, usted vale mucho. Vale la sangre de Cristo. Ya voy terminando como sea. ¿Cómo voy de tiempo, hija? Ok, vamos a otro versículo que tengo aquí. Ay, yo pensé que no iba a poder alcanzar a dar todo, pero gracias a Dios que sí. Colosenses 1:9. Dice, por tanto, también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesábamos de rogar por vosotros y de pedir que llegues a la plenitud en el conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mira nada más esto, hermano. Por eso usted, mire, aquí cuando uno empieza a alcanzar cosas en Dios, como la plenitud, ciertas cosas, ya entiende lo espiritual, es inteligente. Pero la gente que no avanza, mire, no entiende nada, no entiende nada. Nada de lo que es de Dios. Aquí lo único espiritual que entienden es, ahí viene el espíritu navideño, tan, don, dan, tan, don, dan. Eso es lo que ellos, eso es lo más espiritual que quieren, es eso. Y qué triste es eso, siendo pueblo de Dios. Nosotros debemos de ver las cosas espirituales de Dios, hablar en lenguas, el bautismo del Espíritu Santo, venir aquí a hacer sacrificios, que sea un culto espiritual a nuestro Dios, que nuestra casa sea una casa espiritual. Debemos de entender estas cosas, hermanos, nosotros para ir avanzando. Si no, nunca va a avanzar, porque mire, la palabra misma es espiritual. Lo acabamos de aprender ahorita, no es pura letra, es espiritual. Entra el logos y se hace rema. Yo al menos anhelo toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sabe quién era una persona en la Biblia que tenía esto? ¿Quién? Salomón. ¿Quién más? Es cierto, Salomón, sí. También Dios les dio alguna inteligencia, pero es Daniel. Eso, hermano, uno tiene que despertar, anhelar las cosas de Dios. A eso venimos a la casa del Señor. No venimos a entretenernos. No venimos a ver quién viene mejor arreglado. No venimos a ver quién tiene el mejor carro o a ver qué viene a vender. Vengo a vender abón, hermanos Jafra. No. O en otros casos, ¿verdad? Gorditas. No, hermanos, venimos aquí a reunirnos, a alabar a Dios en un culto espiritual. Es un culto espiritual, hermano, lo que venimos a hacer aquí. Eso es comprendiendo lo espiritual. Esto es comprendiendo lo espiritual. Ya después va uno en avanzada. Esos últimos versículos que le estoy dando a ustedes, perdón, se me secó un poquito la garganta. Ay, disculpe. De repente me emociono mucho que hasta se me olvida tomar el té. Pero tengo que aprender, ¿verdad? Entonces, fíjese, Colosenses 1:9 nos enseña aquí esto. Con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y ya el último versículo que le voy a dar es Efesios 1:3, donde dice,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Hermano, es que nosotros tenemos que estar viendo de otra manera. Y hay gente que agarra este versículo, hermano, no es ni por burla, que Dios me guarde. Hay gente que maneja este versículo como si fueran cualquier cosa y son bien carnales. Por eso Dios nos está instruyendo en este día. ¿A qué venimos aquí a la casa del Señor? ¿Qué son las cosas que debemos de aprender a hacer? Hermano, tenemos que aprovechar el tiempo. Esto lo queremos. Esto viene siendo ya casi cosas, recompensas del final. ¿Cómo los va a recibir si nunca puso nada espiritual aquí? Tenemos que vivir para Dios. Si pueden venir, hermana, por favor, ya si una vez nos ponemos delante del Señor. Debemos de anhelar, hermano, crecer. Debemos de buscar al Señor. Debemos de estar constantemente en esa comunicación con nuestro Dios, rendirnos a Él, buscarlo, venir a la casa del Señor, hacer ese sacrificio espiritual para que nuestro Dios nos bendiga, para que nuestro Dios nos pueda usar, nos pueda levantar, nos dé ese entendimiento, nos dé ese conocimiento, nos pueda bendecir. Ese es el anhelo, hermano. Al menos yo considero que hermanos, ¿para qué venimos entonces a la iglesia? Debemos de entender a qué venimos. Y esto es comprendiendo lo espiritual. Viniendo a la iglesia es cosas espirituales, no es cualquier cosa, no es. Y nosotros debemos de entenderlo. Señor amado. Sí, Señor. Gracias, Padre, por este día tan hermoso, Señor. Gracias. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Te ruego, Señor, que nos ayudes, Padre, a poder cada día comprender lo espiritual. Que nosotros podamos crecer, Señor, para ti, Señor. Que nosotros podamos crecer, Señor, en la salvación, bendito Padre. Por favor, te lo ruego en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Por favor, papito lindo, ayúdanos a poder alcanzar, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús, te lo ruego en esta hora. Que por favor, Señor, sepamos qué es lo que venimos a hacer a tu casa, Señor. Por favor. Oh, Señor. Bendito Padre. Sí, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Señor, por favor. En el nombre de Jesús, Señor, ayuda, Padre, habilita a cada uno de mis hermanos
Por favor, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que podamos, Señor, alcanzar, Señor, que podamos alcanzar y crecer en salvación, papito lindo. Por favor, te ruego en el nombre de Jesús en esta hora, Señor, que habilites a cada uno de nosotros, Señor, a poder hacer lo correcto, hacer lo bueno, Señor, cada día, Señor, que venimos a tu casa, Señor. Por favor, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y a los que nos escuchan, Padre, también bendícelos, Señor. Llévales esta bendición, Padre, a través de tu palabra, Señor. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús en esta hora, Señor, y te damos gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús.